Saludamos de una manera muy especial a los colegas que nos visitan de países hermanos, de las Américas y de Europa. Bueno, esta sesión que vamos a tener a continuación es auspiciada, agradecemos el auspicio, el patrocinio a la empresa biofarmacéutica AVI. Me corresponde el honor de presentar a la doctora Viviana Parra. Ella viene de la hermana República de Colombia. Ha estado con nosotros en ocasiones anteriores y en el congreso anterior creo que nos deleitó con una excelente conferencia. La doctora Viviana Parra es graduada en Medicina General de la Universidad del Valle, Medicina Interna y Reumatología de la Universidad de La Sabana, Gastroenterología y Endoscopía Digestiva de la Universidad Javeriana y tiene formación en enfermedad inflamatoria intestinal en el Hospital Clínico de Barcelona, España. La doctora Parra nos va a presentar el tema Treat to Target, que castellanizado sería tratamiento hacia objetivos. El estándar del cuidado en el presente y futuro de la enfermedad inflamatoria intestinal. Vamos a darle un fuerte aplauso a la doctora Parra, por favor. Bueno, buenos días, muchísimas gracias primero que todo a Panco por la invitación. Estamos muy felices de estar aquí de nuevo presencialmente en estas actividades académicas y estamos muy felices por el recibimiento en este país tan bello. Vamos a hablar entonces de Treat to Target, el estándar del cuidado en el presente y futuro en enfermedad inflamatoria intestinal. Esta conferencia está patrocinada por AVI y estos pues, son los laboratorios con los que he trabajado de conferencista y consultora. Entonces, antes de empezar, quiero como contextualizar un poco de qué es la estrategia Treat to Target. Esto no es nada nuevo, esta estrategia ya viene de largo tiempo atrás, utilizada por otras especialidades. La estrategia Treat to Target implica predefinir un objetivo de tratamiento en consulta con el paciente para controlar continuamente la actividad de la enfermedad y de acuerdo a esto modificar las estrategias terapéuticas que tengamos. Entonces, esto es con base a un objetivo que se defina en una enfermedad crónica principalmente, y de acuerdo al concepto, el enfoque que le queramos dar, y utilizamos un monitoreo de acuerdo a la especialidad que se utilice y hay unos parámetros adicionales que se tienen en cuenta adaptado a las necesidades del paciente. Como les decía, no es algo nuevo, ¿no? Medicina cardiovascular empezó con esta estrategia Treat to Target hace muchos años. Ellos iniciaron con las metas de tensión arterial y las metas de LDL, posteriormente endocrinología con las metas de hemoglobina glicosilada, y reumatología tiene una amplia experiencia en la aplicación de Treat to Target en artritis reumatoide, lupus y espondiloartritis. Ellos iniciaron con este concepto de la clinimetría que nosotros como gastroenterólogos también estamos aplicando con diferentes scores a nivel de la evaluación clínica y de la evaluación endoscópica. Y nosotros iniciamos con nuestro STRIDE 1, en el cual comenzamos con metas y objetivos clínicos, los Patient Reported Outcomes y las metas endoscópicas. Y posterior a estos 5 años de acumular nueva evidencia, lanzamos nuestro nuevo STRIDE 2, que lo publicaron en el 2021, en el cual adicionalmente plantean estrategias de monitoreo paraclínico y también a largo plazo, aunque no son unas estrategias de objetivos definidos, existen algunas metas histológicas e imaginológicas. Y posteriormente viene dermatología, que también está avanzando en esta estrategia Treat to Target en psoriasis. ¿Cómo gastroenterología entonces implementa esta estrategia? La idea es realizar una intervención temprana para poder alcanzar el objetivo. La meta de todos los gastroenterólogos es poder tener o captar al paciente en esta ventana de oportunidad para poder evitar complicaciones a largo plazo que pueden ser incluso irreversibles, como son estenosis, fístulas, abscesos, resecciones quirúrgicas extensas que llevan pues a aumentar la comorbilidad del paciente. Los beneficios potenciales que tiene el aplicar esta estrategia Treat to Target en nuestros pacientes es, por supuesto, disminuir el acúmulo de daño intestinal y las complicaciones y la discapacidad,
disminuir las dosis de corticoides, mejorar la calidad de vida y el funcionamiento social de estos pacientes, alcanzar remisiones sostenidas, evitar necesidades de cirugía y, por supuesto, plantear la posibilidad en aquellos que tengamos remisiones prolongadas sin factores de riesgo de mal pronóstico, la disminución o retirada de la terapia. Entonces empezamos con la primera estrategia que se publicó, que fue en el 2015, el STRIDE 1, en el cual se resume a continuación los principales objetivos. Buscábamos una remisión clínica y los patient reporting outcomes, ya sean en colitis ulcerativa o en enfermedad de Crohn, disminuyendo las frecuencias de las deposiciones diarreicas, el sangrado rectal y el dolor abdominal, y buscábamos una remisión endoscópica con una opción también de utilizar la imagen cuando de pronto no había posibilidad de utilizar la parte endoscópica. Sin embargo, en ese STRIDE no se pusieron como metas terapéuticas los biomarcadores, los planteaban más como una forma de monitorización y la histología no se utilizó como un target, ni siquiera se definió tampoco a largo plazo. Quisiera mostrarles este estudio que posterior al STRIDE muestra cómo aleatorizando dos grupos, un grupo en el cual se les hizo el monitoreo solo con base en síntomas y otro un monitoreo un poco más estricto, usando biomarcadores como la PCR, la calprotectina fecal, mostró mejores desenlaces. Este estudio CAL nos muestra cómo utilizar estas estrategias un poquito más estrictas de monitoreo llevan a mejores desenlaces en los pacientes. Entonces tenemos mayores tasas de remisión profunda, mayores tasas de curación de la mucosa y de respuesta endoscópica. Entonces se concluyó en el CAM que este era el primer estudio que demostraba que un enfoque de tratamiento por objetivos utilizando biomarcadores de inflamación como PCR y como calprotectina fecal mostraba mejores resultados clínicos y endoscópicos, por supuesto superiores comparados con la atención dirigida por síntomas, que era la que utilizábamos antes de esta estrategia. Se hizo el seguimiento de este estudio CALM en el cual se documentó que había una menor progresión de la enfermedad en aquellos pacientes que mantenían por más de un año remisiones profundas y remisiones endoscópicas, por lo cual pues cada vez nos damos cuenta que el instaurar esta estrategia Treat-to-Target y hacer un control mucho más estricto nos genera mejores desenlaces. Nos llega el STRIDE 2, ahorita en el 2021, en el cual tenemos un poco más de objetivos mucho más ambiciosos en nuestros pacientes. Tenemos 13 recomendaciones en las cuales los dividieron en clínicas, en endoscópicas e imagenológicas, en biomarcadores y en calidad de vida. ¿Qué es lo nuevo de este STRIDE 2? Entonces, uno, que tenemos 13 recomendaciones. Dos, que aquí se plantea un tiempo, y esto es muy importante porque nos aterriza, y en nuestra sociedad, en nuestros países latinoamericanos, en los cuales a veces no contamos con todos los recursos, el tener tiempos para respuesta, remisión, biomarcadores es importante. Adicionalmente, vinculan e ingresan a los biomarcadores como la PCR como un objetivo a corto tiempo y a la calprotectina fecal en un objetivo a un tiempo intermedio. Muy importante, comienzan a plantear targets pediátricos, que pues no aplica en este momento, pero sí es muy importante para los gastroenterólogos pediatras para hacer sobre todo el seguimiento en crecimiento y desarrollo de estos pacientes. Y muy importante, pero siempre lo he visto como muy difícil, evaluación de calidad de vida. Ellos lo involucran, lo cual pues desde ahora tenemos que comenzar a mirar y se tienen que hacer estudios prospectivos para ver cuál de todos los scores podemos utilizar para evaluar este punto. Y aunque no son objetivos formales, se plantean a largo plazo la curación transmural e histológica. Este es el algoritmo, entonces nos plantea que cuando tenemos un paciente con una enfermedad activa, entonces vamos a instaurar terapia con metas de respuesta clínica a corto plazo y remisión clínica y normalización de la PCR entre corto y mediano plazo. Asimismo, reducción de la calprotectina fecal a un rango aceptable y mejoría del crecimiento normal en niños a un mediano plazo, y a largo plazo, metas de curación endoscópica, normalización de la calidad de vida y ausencia de discapacidad. Y aunque no fueron objetivos formales, la curación transmural y la curación histológica es como la meta a lo que tenemos que llevar. Hay muchos estudios durante estos 5 años entre el STRIDE 1 y el STRIDE 2 que nos mostraron, sobre todo en colitis ulcerativa, que el lograr remisiones histológicas, que aunque todavía no tenemos muy estandarizado qué es una remisión histológica, muestran que tienen menos tasas de hospitalización, menos tasas de complicaciones y menor riesgo de cáncer de colon.
Entonces, ¿cuáles son estas nuevas recomendaciones? En el caso de enfermedad de Crohn, el objetivo inmediato es la respuesta clínica, o sea, reducir más de un 50% en los resultados informados por el paciente, en este caso dolor abdominal y frecuencia de deposiciones, y por supuesto es insuficiente este objetivo a largo plazo. A mediano plazo es llevar al paciente a remisión clínica, ¿ya? Buscar resolver completamente estos Patient Reported Outcomes y utilizar la clinimetría que tenemos en gastroenterología por medio de estos scores, y también es uno de los objetivos que es insuficiente a largo plazo. La idea también es combinarlo con normalización de PCR y calprotectina fecal. En cuanto a la calprotectina fecal, yo siempre he pensado que más que un valor absoluto es más la curva y el comportamiento de este biomarcador. A largo plazo, la idea es considerar tratamiento en aquel paciente en el cual no hemos llegado a una curación endoscópica y se sugiere el score del CSD menor de 3 puntos o ausencia de úlceras. Y por supuesto, este nuevo ítem que nos trae el STRIDE 2, que es la ausencia de discapacidad y normalización de la calidad de vida en los pacientes. En el caso de colitis ulcerativa, como objetivo inmediato tenemos también la respuesta clínica con reducción de más del 50% en los resultados informados por el paciente. En objetivos intermedios tenemos entonces tener sangrado rectal en puntuaciones de 0, al igual que la frecuencia de deposiciones, o tener un mayo parcial menor de 3 con ningún score mayor de 1. Normalización de PCR y calprotectina fecal, y a largo plazo tener curación endoscópicas con mayos score de 0 o U6 de -1 o igual a 1 y ausencia de discapacidad. Entonces, cuando uno evalúa estas estrategias Treat-to-Target, las tiene que aterrizar a la realidad latinoamericana y de nuestros países. Cuando uno busca estudios en los cuales mira ¿qué han hecho con estas estrategias Treat-to-Target? Esta revisión sistemática demuestra que hay muchos estudios retrospectivos aplicando este seguimiento estricto y esta estrategia por objetivos, donde documentan mejores resultados cuando se evalúa cicatrización histológica y niveles de biomarcadores. Sin embargo, hay falta de evidencia prospectiva, y estos mejores desenlaces se asocian a equipo multidisciplinario, a evaluación de la adherencia en los pacientes y a monitorización de niveles de fármaco. Estos son como los principales mensajes de esta revisión sistemática que impactaron en la progresión de la enfermedad cuando se utilizaban estas estrategias por objetivos. Este otro artículo me parece muy bonito porque no solamente somos nosotros los que tenemos que decir voy a cumplir esta estrategia por objetivos, sino que tenemos que educar al paciente sobre qué significa el Treat-to-Target para que él sepa que no solamente no tener dolor abdominal, no tener diarrea o no tener sangrado es la meta, porque el paciente cuando corrige estos síntomas, muchos suelen no volver a la consulta o suelen estar reacios a realizarse un estudio de colonoscopia porque se sienten bien. En este estudio se evaluó la aceptabilidad del Treat-to-Target en los pacientes y se documentó que la adherencia al tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal suele ser deficiente cuando ingresan al estudio, pero esto va cambiando, e incluso se documentó un 66% de respuestas de que estaban de acuerdo con la estrategia Treat-to-Target, aunque persiste un tercio de los pacientes sin estar convencido de que tiene que cumplir la estrategia Treat-to-Target. Entonces hay una necesidad insatisfecha de educación sobre el enfoque de tratamiento por objetivos, y debemos trabajar en eso para que el paciente de la mano con nosotros sepa en qué etapa va. Vamos a corto plazo, vamos a mediano plazo y en qué estoy pendiente, para que el paciente también esté motivado y se mantenga adherente al tratamiento. Entonces, son estos objetivos más estrictos, porque como lo vemos en este STRIDE 2 es más estricta la meta, aterrizados a nuestra realidad latinoamericana. Yo creo que sí. Lo puedo decir desde la parte de Colombia y lo que he escuchado de mis colegas que han expuesto aquí, en los cuales sí podemos lograr las respuestas y las remisiones clínicas a corto y a mediano plazo. Tenemos los gastroenterólogos expertos, entrenados, la posibilidad de monitorizar al paciente, tenemos la posibilidad de normalizar biomarcadores como la PCR, es un biomarcador barato que tenemos disponibles todos acá, y contrario incluso a muchos países europeos, nosotros tenemos la posibilidad de tener la ileocolonoscopia a la mano mucho más fácil y es mucho más económica para nuestros países que incluso en Europa. Sin embargo, tenemos unos puntos que tenemos que trabajar que es difícil de poder aterrizar totalmente en este instante, como son la calprotectina. La calprotectina fecal, por ejemplo, cuando me formé en Europa y cuando fui a la FE con la doctora Pilar Nos, es algo normal, es algo que usan todos los días, que les llega
como al otro día que lo toman. Ellos tienen incluso en la historia clínica unas curvas, es genial, nosotros no. En mi país personalmente la calprotectina es muy cara, es mucho más cara que una colonoscopia, es difícil que se la autoricen y cuando se la traen a uno son 2 meses, 3 meses después de que uno la pidió, entonces es difícil tomar conductas con esto y adicionalmente no está bien estandarizada, entonces a veces le llega a uno un resultado cualitativo, positivo o negativo, eso no me sirve a mí para nada, o me llegan resultados mayor a 300 y mayor a 300 es 1000, es 800, es 500, porque personalmente yo no miro tanto el valor absoluto, sino el comportamiento. Entonces nos falta también mejorar la estandarización de la técnica. Y este es un punto que me parece supremamente difícil de evaluar y es la ausencia de discapacidad y normalización de la calidad de vida. ¿Por qué? Porque cuando uno evalúa o revisa todos los scores de calidad de vida, el IBDQ, por ejemplo, tiene 37 ítems. Eso se hace en investigación, pero haga usted una consulta y pregunte 37 cosas de calidad de vida, eso no es viable. Entonces la idea es que podamos trabajar en tener scores mucho más simplificados y prácticos que nos ayuden a evaluar este punto. Y en cuanto a la curación histológica y a la curación transmural, no son objetivos formales, pero sí tenemos que ver hacia allá. ¿Por qué? Porque todos los estudios muestran, y la idea es que se están haciendo estudios prospectivos con mejor metodología para poder evaluar los desenlaces, de que cuando llevamos un paciente a curación histológica, a este paciente le da menos cáncer de colon, recae menos. Pero aquí tenemos que trabajar, tenemos un gran trabajo que hacer con los radiólogos para que se entrenen mucho más en enterorresonancia y con los patólogos para que estandaricemos conceptos de qué significa remisión histológica. También es muy importante mirar lo del tiempo. A mí me gustó mucho en esta estrategia que nos ayuda a mirar cuánto tiempo debemos demorarnos para estos objetivos y esto también hace que sea un poco más real la estrategia porque nosotros no podemos tener objetivos que a veces son inviables. Entonces acá ellos nos los plantean, lo quise traer en esta gráfica que se ve más bonita que en la del Stride, en la que vemos cómo en el caso de enfermedad de Crohn la respuesta y la remisión clínica se puede lograr por ejemplo con corticoides o con anti-TNF entre 2 a 4 semanas. En cuanto a la normalización de biomarcadores, alrededor de 5 a 8 semanas, y en cuanto a la curación endoscópica, podemos tener niveles tan rápidos con corticoides como a 13 semanas o con anti-TNF 17 semanas, como más largos con los inmunomoduladores o con los antiintegrinas. En el caso de la colitis ulcerativa, tiende a tener unos tiempos más cortos para lograr estos objetivos de corto, mediano y largo plazo. Entonces, nos quedan unos gaps todavía en esta evidencia científica que tenemos y hay mucho por trabajar, esto es muy positivo. Entonces, uno, como lo decía la doctora Yamil en una exposición ayer, los Patient Reported Outcomes no están bien parametrizados. Entonces, la idea es que a futuro debemos desarrollar objetivos para usarlos no solo en investigación, sino en la práctica clínica con alta confiabilidad, validez y capacidad de respuesta y factibilidad. Las herramientas de medición de calidad de vida son difíciles de aplicar, entonces la idea es desarrollar y validar herramientas que sean más cortas y sean prácticas para la consulta. Aún no está claro si la histología y la curación transmural son suficientemente significativas para uno decir, ¿será que lo paso de azathioprina a un anti-TNF porque no he logrado curación histológica? Eso sí tiene implicaciones en costos, en eventos adversos, entonces necesitamos mucho más evidencia en cuanto a esto. Y los umbrales para definir remisión o respuesta para la curación endoscópica permanecen sin validación. Personalmente a mí me parece muy complejo cuando uno evalúa curación de la mucosa en Crohn, porque es que ese score no está bien validado, para una persona es una cosa, para la otra es otra, si tenemos un compromiso de intestino delgado proximal, entonces es difícil y necesitamos trabajar también a futuro en esto. Esto es un punto importante, yo escuché ahorita a la doctora radióloga y es interesante hablar sobre este tema porque los europeos nos llevan años luz en esto y a mí me parece supremamente interesante porque lo veo como si fuera el fonendoscopio del cardiólogo, que pudiéramos tener ecógrafo en la consulta y que pudiéramos evaluar como vemos aquí, por ejemplo, este sigmoide con el engrosamiento de la pared y que mira que es totalmente compatible con el hallazgo endoscópico, ¿sí? Y aquí a nivel de la válvula ileocecal vemos cómo el Doppler poder nos da el signo del peine, que también lo vemos en enterorresonancia. Entonces, si tuviéramos la capacidad de entrenarnos en este tipo de ultrasonografía y poder tenerlo a la mano, evitaríamos costos para nuestros sistemas de salud y creo que hay que trabajar en esto y a largo plazo pienso que podrá ser una de las metas de las nuevas estrategias Treat to Target.
Entonces, después de plantear todos estos objetivos, ¿qué estrategias terapéuticas tenemos para lograr este T2T? Pues por supuesto los corticoides, los 5-aminosalicilatos en colitis, los inmunosupresores, anti-TNF, antiintegrinas y nuevas moléculas. Quiero enfatizar aquí un poco en la fisiopatología, porque cuando vemos acá cómo se produce la enfermedad, es como uno ve la plausibilidad biológica de los medicamentos que tenemos disponibles. Entonces acá hay una alteración a nivel de la barrera intestinal en el cual estos patógenos, incluso comensales, entran y se reconocen como extraños en la célula dendrítica, y esta célula presentadora de antígeno le presenta al linfocito T virgen, y de acuerdo al cóctel de citoquinas que se genere, van a generar una respuesta TH1, que puede ser enfermedad de Crohn, TH2 más colitis ulcerativa, o una TH17 que perpetúa y cronifica la respuesta inflamatoria intestinal. Entonces, de acuerdo a esto, se generan la activación de estas células, y asimismo también a nivel de los nódulos linfoides se hace una migración linfocitaria que posteriormente, por medio de unas moléculas que son las integrinas, pasan a la lámina propia generando todo este daño. Asimismo, entonces ve uno cómo aplica todas estas estrategias terapéuticas que tenemos actualmente y que están en proceso de aprobación. Ahora hay muchos desarrollos en los cuales se quieren, por medio de algunas moléculas que se están aprobando, tratar de tener como target varias formas de poder bloquear varias citoquinas al tiempo, pero también asimismo queremos tener algo de selectividad para poder evitar eventos adversos. Aquí quiero mostrarles la familia de las JAK, que son 4 proteínas en las cuales se está trabajando muchísimo para buscar targets que nos ayuden al manejo y al control de la enfermedad inflamatoria intestinal. Recordemos que son enzimas intracelulares que trabajan en pares para poder transmitir señales de una cantidad de citoquinas y de muchos factores de crecimiento, incluso hormonas. Ellas están representadas constitutivamente en todos estos receptores de citoquinas e involucradas en una gran cantidad de procesos. Tenemos la JAK1, la JAK2, la JAK3 y la tirosinquinasa 2. Vemos cómo acá, si vemos paso a paso cómo se hace el proceso en el cual una citoquina o factor de crecimiento se une a su receptor específico de la superficie celular, y este receptor se dimeriza y activa las JAK, ¿cierto? Se fosforilan, estas fosforilan los residuos que hay aquí de las STAT, y estos STAT al fosforilarse se disocian, luego se unen en dímeros y pueden pasar al núcleo para unirse al DNA y poder aumentar la transcripción de más citoquinas proinflamatorias. Quiero mostrarles más, me gusta que sea como de a punto por punto para que uno entienda la importancia de este proceso de las JAK, porque es un proceso intracelular. Estábamos acostumbrados a bloqueo de citoquinas extracelulares. Estas pequeñas moléculas tienen un mecanismo innovador. Vemos entonces aquí cómo la citoquina se une, cómo esta JAK fosforila en los STAT, y asimismo este STAT fosforilado puede entrar al núcleo y aumentar la transcripción de moléculas proinflamatorias. Sin embargo, nada como un video en el cual nos muestre de manera mucho más esquemática cómo se une la citoquina al receptor, ¿cierto? Y en la parte intracelular del receptor, entonces estas JAK se activan, fosforilan los STAT, como lo vemos aquí. La fosforilación son estas bolitas azules que tenemos. Al fosforilarse en estos STAT, entonces se despegan de la parte intracelular del receptor, se unen en dímeros, pasan al núcleo, y al pasar al núcleo pueden unirse al DNA y aumentar la transcripción de citoquinas. Cuando tenemos un inhibidor JAK, como lo vemos aquí, entonces este inhibidor JAK se une a las JAK, ¿sí? Y al unirse a las JAK no permite que estas puedan fosforilar los STAT, y estos STAT, al no estar fosforilados, entonces no pueden desvincularse de esta parte intracitoplasmática del receptor y no pueden unirse en endímeros y poder pasar al núcleo. Vemos acá todos los tipos de JAK, entonces esto tiene muchas implicaciones, porque es que las JAK tienen muchas funciones fisiológicas, en crecimiento de células hematopoyéticas también. Por eso es que cuando utilizamos pan-JAK tenemos unos perfiles de seguridad distintos. Entonces es importante saber cómo las combinaciones de estas JAK pueden tener diferentes implicaciones en efectos fisiológicos. Por eso se han diseñado diferentes tipos de moléculas. Tenemos las pan-JAK como el tofacitinib, y unas más selectivas como el upadacitinib y el filgotinib.
No olvidemos la interleuquina 23, que también está ahorita como un target terapéutico, se está estudiando mucho esta vía. La interleuquina 23 es una citoquina proinflamatoria que está compuesta por dos unidades, la P19 y la P40. Entonces acá la podemos ver. Sin embargo, ella comparte con la interleuquina 12 la P40. Entonces actualmente tenemos moléculas que pueden inhibir esta P40 y asimismo inhiben al tiempo la interleuquina 12 y la interleuquina 23. Sin embargo, tratando de llevar a la selectividad, se están buscando moléculas que solo bloqueen la interleuquina 23. ¿Por qué es importante la interleuquina 23? Y se los quiero mostrar aquí. Entonces, aquí vemos cómo bacterias, antígenos, incluso comensales se vuelven patogénicos en enfermedad inflamatoria intestinal y son reconocidos como extraños, uniéndose a los top-like receptors, principalmente 4 y 2, y estas moléculas, estas células como los macrófagos, por ejemplo, generan una gran cantidad de interleuquina 23. Y esta interleuquina 23 se une a ciertas células que vamos a ver muy importantes más adelante en su receptor y generan gran cantidad de interleuquina 17 que activa moléculas de adhesión a nivel endotelial, miofibroblastos, a nivel de las células epiteliales generan una citoquina muy importante que es la interleuquina 8, que es quimiotáctica, que hace que el neutrófilo venga y llegue y traspase el endotelio y pase a la lámina propia intestinal. Aquí vemos cómo esta interleuquina 23 es muy importante en esta vía. Y es muy importante que diferenciemos porque los medicamentos que están desarrollándose selectivos para la interleuquina 23 tienen impacto. Cuando tenemos los medicamentos que bloquean la 12-23, actúan tanto en la vía TH1 como en la vía TH17. Cuando nos enfocamos solo en interleuquina 23, afectamos este factor de transcripción que aumenta estas citoquinas que tienen que ver con el inicio de la respuesta TH17, pero también la perpetuación y cronicidad de la respuesta TH17. Aquí vemos dos células que les mencioné anteriormente que son muy importantes en enfermedad inflamatoria intestinal y en esta vía de la interleuquina 23, que son las ILC3 y los linfocitos T gamma delta. Son muy importantes, vamos a verlo aquí, porque normalmente en un intestino sin enfermedad y sano están en un equilibrio y en una tolerancia inmunológica, pero cuando tenemos estas respuestas contra antígenos propios o extraños que hacen que los macrófagos o las células dendríticas generen interleuquina 23, las ILC3 tienen gran cantidad de receptores de interleuquina 23 y hacen una expansión clonal, aumentando la activación de linfocitos T, la generación y quimiotaxis de neutrófilos, el aumento de los miofibroblastos y toda esta respuesta crónica inflamatoria a nivel intestinal. Entonces son células muy importantes cuando bloqueamos la interleuquina 23 y esto se ve demostrado en estas mucosas colónicas de pacientes con enfermedad de Crohn en los cuales se detectan mayor cantidad de interleuquina 23 y su receptor y sus derivados de la respuesta TH17. Aquí vemos cómo en este video se ejemplifica mucho más cómo tenemos activo todas las células TH17, los linfocitos T gamma delta, tenemos gran cantidad de interleuquina 23 que con la interleuquina 12 comparten la P40 pero no la P19. Entonces las moléculas que se están desarrollando actualmente bloquean específicamente esa P19 e impiden que esta interleuquina 23 se pueda unir a su receptor, pero permiten que la interleuquina 12 pueda hacer su acción y se una a su receptor y no bloqueemos la respuesta TH1. De esta manera evitamos eventos adversos y más complicaciones. Entonces los mensajes para llevar a casa es que la estrategia Treat to Target llegó para quedarse. Cada vez tenemos objetivos más estrictos y definitivamente la remisión clínica es un objetivo incompleto. Tenemos que llegar a cumplir con las metas de biomarcadores y curación mucosa y tratar de llegar a validar alguna de los scores de calidad de vida y de ausencia de discapacidad porque es un objetivo que tenemos que tener a largo plazo. Aunque no son objetivos formales, hay que apuntarle a la curación transmural en enfermedad de Crohn y a la curación histológica en colitis ulcerativa. Y para poder lograr este T2T tenemos muchas herramientas de tratamiento y nuevos mecanismos de acción más selectivos. Tenemos todas estas vías de las JAK y de la interleuquina 23 para poder lograr estas metas de tratamiento en nuestros pacientes. Entonces, estamos construyendo el futuro de la enfermedad inflamatoria intestinal, pero debemos aterrizarlo a la realidad de nuestros países. Muchas gracias.
qué frecuencia solicita la calprotectina y qué valor considera para hablar de revisión? Buen punto. Entonces, idealmente en Colombia, por ejemplo, y personalmente en mi práctica, yo los veo cada 3 meses. Entonces, idealmente me gustaría tener la calprotectina cada 3 meses, pero no es lo que me pasa. El paciente no le autorizan la calprotectina, es muy costosa, o cuando me lo trae ya son 3, 4 meses después de que se lo hayan autorizado y que se lo haya pedido. Pero idealmente deberíamos utilizar la calprotectina fecal cada 3 meses, en el caso pues de nosotros lo hacemos así, y con base en ella mirar si comienzan a, yo miro más el comportamiento más que el valor absoluto. Si esta se comienza a aumentar, para mí es como una alarma de que debo evaluar, miro los otros biomarcadores, reviso más la parte clínica y pregunto al paciente algún otro síntoma y miro si esta persiste elevándose, lo llevo a un procedimiento endoscópico, ¿sí? Sin embargo, en mi práctica tengo más fácil la posibilidad de llevarlo a colonoscopia que pedirle la calprotectina fecal. Y en cuanto a los valores, pues cada vez esto es un poco más diverso, ¿no? Por lo general evalúan niveles mayores de 250, en otras series hablan de 150, pero hay una zona gris clara que es entre 50 y 150, que ahí es donde uno a veces queda confuso, pero si está menor de 50, yo me quedo totalmente tranquila. Y también me quedo un poco tranquila cuando, por ejemplo, tengo niveles de 1000, 1500, a veces hay unos laboratorios que me mandan reportes de 2000, 2800, y cuando ya va en descenso, 500, 200, yo siento que estoy logrando las metas y vamos mirando más el comportamiento que el valor absoluto. Gracias. Hay una pregunta que entró de Guatemala, nos están siguiendo desde Centroamérica. Dice el doctor Samayoa, experiencia con la calprotectina específica, sería como seguimiento de respuesta al tratamiento. Sí. Va por el mismo orden. Por el mismo, claro que sí. Pienso que nosotros tenemos que apuntarle a disminuir los costos y a estandarizar mejor esta técnica para que sea la estrategia de seguimiento de los pacientes y no hacer colonoscopias por hacer cuando tenemos algún signo de alarma clínico, sino objetivizar que hay inflamación a nivel intestinal, porque igual estos pacientes generan hasta en un 30% síntomas funcionales gastrointestinales que pueden hacer que tengan diarreas, dolor abdominal, y esto puede ser confuso, y la calprotectina nos ayuda un poco más a objetivizar si hay inflamación o no hay inflamación, porque claramente es el producto de la degranulación de los neutrófilos y yo no debo tener neutrófilos en la lámina propia del intestino. Entonces, si esto está presente, es patológico. Creo que me parece prudente un par de preguntas más, doctora, ¿le parece? Tranquila. Dice, ¿es el treat to target viable en Latinoamérica donde no se tiene acceso a todos los medicamentos y pruebas para hacer los cambios rápidos necesarios para lograr objetivos? Totalmente, en este instante no. Como lo vimos, tenemos unas que ya hemos logrado y que celebramos eso, celebramos que tenemos algunas estrategias de seguimiento, celebramos que tenemos la colonoscopia en nuestra disponibilidad mucho más que en otros países, pero tenemos que seguir trabajando en estandarizar la calprotectina ya que se volvió una meta, tenemos que trabajar en los scores de calidad de vida, tenemos que trabajar en el entrenamiento y en el manejo multidisciplinario. Creo que a nosotros nos falta un poco eso, los centros de excelencia de enfermedad inflamatoria intestinal a los cuales estamos apostándole, que el doctor Yamamoto planteó el día de ayer, tenemos que apostarle a eso porque por medio de este manejo multidisciplinario de estos centros de excelencia vamos a poder educar los patólogos, educar los radiólogos, porque a veces uno tiene todas las ganas del mundo de lograr el treat to target, pero si uno no cuenta con un radiólogo con experiencia en enteroresonancia o con un patólogo con experiencia en enfermedad inflamatoria intestinal, pues uno se queda corto. Pero yo creo que estamos mejor y hay un futuro prometedor y esperanzador en que vamos a poder aplicar estas estrategias treat to target, y yo no considero que no tengamos estrategias terapéuticas. Yo creo que somos afortunados muchos de los que estamos aquí de que contamos con una gran cantidad de terapias biológicas y de pequeñas moléculas ya en nuestros países con las que ya podemos trabajar en pro de lograr este T2T. Bueno, por razón de tiempo no será posible contestar todas las preguntas que han llegado, pero una última, doctora. Además de T2T, ¿agregaría una herramienta para definir perfil de riesgo del paciente? Además del T2T. Que se agregaría una herramienta para definir perfil de riesgo del paciente.
Bueno, yo creo que de base ya tenemos como unos parámetros de perfil de riesgo de mal pronóstico de los pacientes, ¿no? Entonces, cuando uno sabe que es un paciente menor de 40 años o que debutó joven, un paciente que tiene manifestaciones extraintestinales, hablan de que es una enfermedad más sistémica, más severa, con una carga inflamatoria mucho mayor, paciente que de base debutó con una enfermedad fistulizante o estenosante, es una enfermedad de mucho más mal pronóstico que otro. Entonces, esto es muy importante, ¿por qué? Porque la idea es que a futuro, y se plantea en muchos estudios, tratar de hacer desescalonamiento terapéutico, ¿sí? Pero cuando uno ya tiene esos pacientes que tienen factores de mal pronóstico, uno sabe que con ellos debe ser un poco más precavido en hacer desescalonamiento de la terapia, contrario con aquellos que no debutaron con esos factores de mal pronóstico, por ejemplo. Muchísimas gracias a la doctora Parra, un fuerte aplauso, por favor. Excelente exposición. De nuevo, las gracias a la empresa biofarmacéutica AVI por haber patrocinado esta sesión. Y las gracias a ustedes por estar aquí y por su atención. Les recordamos que a la 1 vamos a estar en los póster, así que los que puedan acompañarnos, vamos a estar viendo allí los trabajos que se han sometido para ser evaluados a la 1 p.m. Ahora creo que vamos a la próxima sesión, ¿no? Gracias. Buenos días de nuevo a todos. Y bueno, para GTQ, como Manu comentaba hace un momentito en su Twitter, es un hito histórico estar aquí con un simposio común con Panco. Nos hace muchísima ilusión y ya llevamos aquí un par de días compartiendo muchas experiencias con todos ustedes que nos son sumamente gratificantes y para nosotros 4 además es especialmente un día emotivo y poder hacer esta primera parte de encuentro que esperemos que se prolongue en el tiempo y que nos tengamos siempre presentes porque bueno, somos 2 sociedades hermanas que pueden aprender muchísimo la una de la otra. Entonces, quien me acompaña, yo creo que ya quien estuvo ayer en el curso precongreso los conoce. Ana Gutiérrez es la vicepresidenta de GTQ y hasta ahora la responsable del área de docencia. Manu Barreiro es el actual presidente de GTQ. Previamente lo fue también del área de docencia. Yamil es la secretaria y está en el área de investigación. Y he alterado un poquito el orden que tienen en el programa porque la primera que hablará será Ana Gutiérrez para explicar qué proyectos tenemos en GTQ. Saben que GTQ, el Grupo Español, tiene más de 1000 socios y lleva una trayectoria de 32 años, hace que fue fundado y va por su 52 edición del curso de residentes. Ahora esto se lo explicará mejor Ana que nosotros. Y tenemos además la gran suerte de tener miembros de GTQ que son de algunos de sus países. Desde aquí, pues un abrazo a todos ellos, y a algunos como Fabián, que fue nuestro primer miembro en GTQ, que sé que nos estará siguiendo casi seguro. Y bueno, todos también pueden conocer nuestras actividades en nuestra página, que es muy fácil, gtq.org, así como nosotros conocemos sus maravillosas, el atlas, las bases de datos, todo lo que ayer vimos aquí que está realizando Panco. Entonces, bueno, les dejo con Ana Gutiérrez y con las actividades docentes que se realizan en GTQ y ella les cuenta y abierta a cualquier discusión después. Pues gracias, Pilar, por la introducción. Muchas gracias a todos por estar aquí esta mañana.
Y yo, pues ayer en la presentación tan amable que se hizo de mí, de que era una persona apasionada por la enfermedad inflamatoria intestinal, lo confirmo, es así, pero también soy una persona completamente apasionada por la docencia en la enfermedad inflamatoria intestinal y para mí ha sido todo un orgullo durante estos 3 años en la presidencia de Manuel, pues ejercer de coordinadora del área de docencia. Y lo que les voy a contar a continuación es lo que yo creo que nosotros, ¿qué podemos aportar? Bueno, nosotros lo que podemos es compartir lo que hemos hecho a lo largo de estos 3 años, que es una continuación, por supuesto, de la trayectoria previa en docencia. Y empiezo con esta fotografía tan impactante porque yo siempre digo, y siempre lo decimos en nuestra reunión nacional que celebramos en octubre, todos los años, que la joya de la corona en docencia en GTQ es el curso de residentes, del que ayer tratamos de traer como pues un pequeño retazo de las cosas que allí hacemos. Este curso monográfico de enfermedad inflamatoria intestinal para médicos residentes ha cumplido este año su 50 edición, su 50 curso, y además fue un curso muy especial, como les voy a mostrar después. Pero las circunstancias nos obligaron a reinvertirnos, como a todos ustedes segurísimo, durante la época del confinamiento. Y estuvimos intentando esperar a ver si los cursos de residentes podían continuar siendo presenciales, pero esos cursos que tienen una altísima interactividad porque hacemos mesas de número reducido de residentes para discutir casos clínicos que después se exponen, como hicimos ayer aquí, en tándems de profesores y de alumnos, pues finalmente tuvimos que decidirnos en el año 2021 por una edición virtual. Fue la primera vez que en todos estos cursos se hacía de esta manera y teníamos, la verdad es que bastante miedo, entre comillas, a que no resultara así, pero van a ver que afortunadamente pues, conseguimos salvar esta circunstancia y adaptarnos. Bueno, estas fotografías que les muestro, bastantes caritas sonrientes de los alumnos, que fue también que les pedimos que sonrieran, por supuesto, al final del curso para hacer la fotografía, pero es verdad que les puedo decir que por la encuesta de satisfacción que les voy a mostrar, realmente estaban contentos a pesar de haber tenido que pasar a la virtualidad. Ven que el número es elevado de residentes. De hecho, este año, como les voy a mostrar, tenemos un curso más. Estas son las fechas en las que lo hicimos, fue todo virtual en el 2021 y teníamos 44 residentes por grupo. Nuestro soporte técnico, la verdad es que es magnífico y consiguió que hiciéramos salas por donde íbamos nosotros virtualmente con los grupos de residentes, haciendo los seminarios, los casos clínicos y ya digo que yo creo que conseguimos solventar la circunstancia. ¿Qué hacemos en los cursos de residentes? Pues motivamos también a nuestros residentes, a los que han obtenido las mejores calificaciones. Hacemos una prueba de conocimiento al principio del curso, al final del curso, que consta de 45 preguntas y después de las mejores notas de los 2 residentes que han venido a cada uno de estos cursos, los seleccionamos para un curso que también forma parte de las actividades docentes de GTQ, que se llama el curso cuatrinacional. Es un curso de la esfera o del área mediterránea en Europa. Van a residentes, jóvenes gastroenterólogos de Italia, de Francia, de Portugal y de España. Aquí hay alguna fotografía de algún curso cuatrinacional. Este año pasado no se pudo celebrar, pero este año se celebra en Málaga. Nosotros somos los responsables GTQ de la celebración. Y pues como no teníamos prueba de conocimiento, hicimos un Kahoot y de ahí seleccionamos en esta edición virtual a los mejores, que en este caso lo que tenían era la inscripción gratuita para la reunión de GTQ. Estos son los resultados de la prueba de satisfacción, una puntuación media de 9,5, recomendación a otros residentes 9,8. Les digo que hasta ahora empezábamos a las 8 de la mañana un sábado y un domingo. Entonces pueden ver que entre los puntos negativos está el ritmo, la hora a la que hay que levantarse, que fuera virtual porque querían hacerlo en presencial, y pues un poco falta de tiempo porque las circunstancias nos obligaron así. Como puntos positivos, la calidad, la interactividad, la practicidad, los medios técnicos que empleamos y la estructura. Y siempre eso, recalcan la entrega de los profesores y la capacidad que tienen pues, para interactuar con ellos. Decirles que hemos conseguido, con el soporte que tenemos de FAES, que es la industria que soporta el curso en España, que es absolutamente independiente del contenido del curso, esto es algo súper de agradecer,
que les hemos pedido, hemos evaluado las circunstancias para hacer un cuarto curso y, como siempre, nos han dicho que sí. Y bueno, este año, que ahora les mostraré fotos de la presencialidad, de la vuelta a la presencialidad, tenemos un cuarto curso que se celebrará el 7 y el 8 de mayo. Bueno, este año se celebró el número 50 del curso, volvimos a la presencialidad y aquí les pongo fotografías de gastroenterólogos, algunos de ellos muy conocidos también para ustedes. Está el doctor Gomollón, el doctor Hinojosa y el doctor Miguel Ángel Gasul. Los tres fueron presidentes de GTECU, el doctor Gasul también ha sido presidente de la ECO y nos pareció una cosa bonita rendirles un homenaje, que vinieran a acompañarnos en el curso número 50, que aquí les muestro fotografías. Hemos vuelto a la presencialidad, en ese caso con nuestras mascarillas, ven imágenes de los residentes haciendo los grupos para discutir casos y de todos los profesores, que está el doctor Gomollón y la doctora Nos, en esta edición que tuvimos el 5 y 6 de marzo. Realmente fue emotivo. Pero hemos hecho otra serie de cosas. Por ejemplo, hicimos un curso monográfico de enfermedad inflamatoria intestinal, también virtual por las circunstancias, con Colombia el año pasado, y contamos con la ayuda valiosísima de Viviana y de Fabián como expertos desde Colombia. Y bueno, pues ahí teníamos a los resis que formaron parte de este curso. Fueron 14, fuimos 5 profesores, hicimos colaboración con GECOL, hicimos una adaptación curricular del curso, tuvimos que reducirlo, no podía ser esos 2 días que hacemos nosotros allí, y contamos con el patrocinio de Takeda y realmente fue una experiencia muy positiva. Pero además de nuestra joya de la corona, que son los cursos de residentes, tenemos muchas otras actividades docentes y entre ellas quiero destacar este máster, que es un máster avalado por una universidad de alto prestigio en España, una universidad pública, que es la Universidad de Alcalá. Es un máster propio que cuenta con 60 créditos y esto es muy importante para que luego la gente con estos créditos pueda optar, por ejemplo, pues les cuenta en su currículum para plazas, o sea, para presentarse y obtener en sus exámenes, en las convocatorias, las plazas. Es de las pocas cosas que curricularmente cuenta. Tuvimos 58 inscritos, no pudimos aceptar a todos, teníamos muchas más solicitudes, 52 lo finalizaron. Finalizó en abril del 2021 y como en casi todas nuestras actividades verán que tenemos encuesta y es algo que les recomiendo mucho en las actividades docentes para saber qué gusta, qué no gusta a la gente, qué cosas tenemos que cambiar para mejorar. La valoración global del máster es esta que les muestro aquí, sobresaliente para un 40% de los que lo hicieron y notable 41%. El resto fue un 18%. Decirles que queremos ser muy exigentes y que creemos que todo tiene margen de mejora y estamos construyendo una segunda edición y por qué no en un futuro hacer más ediciones del máster en la que se pudiera participar con otros países, ya no solamente en España. Otra de nuestras actividades que realmente ha sido muy interesante, estamos en la 5ª edición, fue el AgaLive. Es algo que se nos ocurrió con el apoyo de Janssen, enviar reporters, médicos normalmente bastante juniors, que van y recogen lo mejor que ha habido en el DDW en Estados Unidos, porque mucha gente de España tampoco va al Congreso y es una buena manera de reportar lo mejor en enfermedad inflamatoria intestinal. Este proyecto comenzó en el 2018 en la presidencia de Pilar, fue un proyecto por el que ella apostó y creemos que fue un éxito. Yamile Zabana y yo fuimos las coordinadoras en aquella ocasión y fue una experiencia, la verdad es que única. Estas son las visitas que se hacen en la web, porque esto se ve online desde España. En el año 2020 tuvimos un incremento del 25% y aquí algunas fotografías de nosotras en Estados Unidos, pues eso, en el DDW del 2018, las entrevistas, porque era todo un esfuerzo y toda una experiencia, porque había que recoger cada día lo mejor que se había contado, luego nos grababan, luego se emitía, en fin, pero realmente muy bonito. Tenemos otra serie de actividades también. Teníamos con el soporte de TILOTS una plataforma para hacer cursos y esta plataforma lleva funcionando muchos años. Había cursos de elaboración de publicación de artículos científicos, de epidemiología, de estadística, de búsquedas bibliográficas. Ahora mismo está en marcha y se pueden inscribir nuestros socios a un curso de oratoria, que yo creo que es algo que todos necesitamos, todos tenemos margen de mejora en nuestras exposiciones orales. Yo misma me he inscrito y bueno, pues realmente me parece algo muy interesante. Y con el avance del tiempo y de las cosas que hemos aprendido en la pandemia es que lo online ha venido para quedarse y esto nos llevó a crear una plataforma en docencia que no ha podido ser más productiva a lo largo de todos estos años y que no va a desaparecer nunca, y aparte de todas las actividades que docencia haga presencialmente, estarán siempre las actividades online.
Todo comenzó con un curso online, aparte de alguna webinar que les voy a mostrar, pero voy a hablarles primero de los cursos que tenemos. Este fue un curso acreditado que hicimos al principio y se ha seguido de muchos otros cursos. Estos cursos son acreditados, que esto es muy importante. Tienen aproximadamente como 4 jornadas para hacer, que se van haciendo en semanas consecutivas y dura aproximadamente un mes la realización. Luego hay un ejercicio, hay un test que hay que rellenar para tener los créditos y les muestro algunos ejemplos de otros cursos que hemos hecho. Hemos hecho un curso de microbiota, un curso de enfermedad cardiovascular, un curso de objetivos terapéuticos, otro de fibrosis que lo acabamos de terminar y tenemos previsto un curso de ecografía intestinal. Estas son las múltiples webinars que hemos hecho también a lo largo de, bueno, pues desde que se produjo la pandemia y que vamos a seguir manteniendo. Y no sé, por ponerles un ejemplo, estas webinars que son patrocinadas por la industria también son completamente independientes en sus temas, es lo que nosotros consideramos que a los socios les puede interesar. Imagínense mitos, tabúes en sexualidad, consulta de transición pediátrica, prevención y vacunas, cómo preparar a nuestros pacientes. Tenemos que cambiar el checklist, ha cambiado algo con el COVID, incapacidad laboral, que, por ejemplo, son temas que normalmente pues, tenemos muchas dudas. Los médicos no podemos abarcarlo todo. La doctora Zabana coordinó magistralmente una de las primeras webinars que tuvimos sobre el COVID, tuvimos expertos internacionales, nuestros amigos italianos que habían empezado a sufrir la pandemia antes que nosotros estuvieron ahí, y después, por ejemplo, aspectos legales, con un abogado hicimos una que nos habla de los aspectos legales y administrativos de la teleasistencia, porque hemos empezado en otra serie de cosas con las que antes no convivíamos, o otra de las webinars que hicimos, pues, por ejemplo, fue sobre una publicitación de estas guías de colitis ulcerosa utilizando la metodología GRADE. Ya un poquito por ir concluyendo, ¿por qué les podemos aportar nosotros? Pues mi consejo como coordinadora de este área de docencia a lo largo de todos estos años es que es fundamental trabajar en equipo, saber qué le interesa al socio, y por eso les hablo mucho de las encuestas de satisfacción posteriormente, o no solo encuestas de satisfacción, también encuestas preguntando qué cosas creen que echan en falta en cuanto a la formación desde nuestra sociedad. Innovar, tener ideas nuevas, como esto que les he contado, el AgaLife, otra serie de proyectos, y bueno, para esto hay que irse a hacer este brainstorming cada cierto tiempo, y por supuesto esto que les decía también de adaptarse a las circunstancias es fundamental, como ha podido ser en el COVID, y tal y como va el mundo no me atrevo a pensar qué puede pasar el año que viene y a qué nos tendremos que adaptar. Esto es un resumen de todo lo que forma o conforma nuestra área de docencia: cursos de residentes, máster, webinars, el curso cuatrinacional, cursos acreditados, el proyecto AgaLife. Y no quiero terminar sin mostrarles una imagen de lo que hemos sido el equipo de docencia a lo largo de todos estos años. Está la doctora Esther García Planella, que trabaja en el Hospital Sant Pau de Barcelona, y el doctor Nacho Marín, que trabaja en el Hospital Gregorio Marañón en Madrid, y que junto conmigo, por supuesto, han trabajado codo a codo para que, y con el resto de la Junta en las ideas y en la ejecución, para que todas estas cosas que les he mostrado pues fueran posibles. Así que nada, muchas gracias. Que hemos pensado que mejor hacemos un debate al final para ganar en rapidez, y ahora les dejo con Yamile Zabana, que ya es la responsable del área de investigación y sobre todo les va a hablar de Neida, nuestra base de datos y posibilidades de colaboración. Buenos días. Vengo a hablar de investigación y qué es lo que nosotros podemos aportar. Y ya en el título les ponemos la base Neida, porque realmente sin la base Neida nosotros no podríamos haber hecho nada a nivel de investigación. Y
¿Y por qué nace el registro ENEIDA? Para nosotros esto está basado en nuestros objetivos, en la misión y en la visión que tiene GTQ como organismo. Nuestra idea es promover la excelencia asistencial, docente y investigadora. Y es tan importante, de hecho aquí podemos ver en el plan estratégico que fue liderado por la doctora Pilar Nos cuando ella era presidenta, una de las patas importantes es todo el trabajo que se hace en investigación, en desarrollo y en innovación. Y entonces, a raíz de esto, decirles que empieza el registro ENEIDA más o menos a la mitad de vida de nuestra organización, es decir, ya hemos cumplido los 15 años, estamos casi en 17 con el registro ENEIDA y GTQ ya tiene más de 30 años. La finalidad de esta base fue la de recoger datos clínicos, tanto para la clínica asistencial, es decir, muchos de nosotros pasamos visita con el registro abierto para poder tener en un golpe de vista todo lo que le pasa a tu paciente, sobre todo cuando no es tu paciente, sino el de un compañero y no lo conoces, para poder hacer un resumen de la historia y tener una idea clara del paciente. Además de eso, por ejemplo, era en el COVID, el hospital me pedía un listado de todos los pacientes con inmunosupresores, inmediatamente haces una búsqueda y lo tienes, lo puedes exportar y entregarlo a la administración. Pero otra cosa, y la más importante, es para poder realizar estudios tanto a nivel local, pero sobre todo colaborativos, usando tantos datos clínicos de los pacientes, pero también muestras biológicas. La aprobación inicial de nuestro proyecto de esta base fue en el año 2006. Y una cosa, un hito que marcó un cambio fundamental fue cuando esta versión se transformó a versión online, que fue en el 2012. Nosotros inicialmente íbamos con un CD conectado en un ordenador y en un ordenador concreto cargabas los datos y de manera constante mandábamos los datos a un ordenador central a través de un archivo Access. Claro, esta era una cosa engorrosa porque no podías llenar a los pacientes continuamente y claramente no era una cosa que podías usar en todas las consultas. Y en el año 2012, con todo lo que eso implica, porque entendamos que tienen datos clínicos de pacientes y que se tienen que cuidar mucho esta información, pues cuando esto se dio a cabo, muchísima más gente se subió al carro de nuestro proyecto. En la actualidad tenemos una plataforma de Health Clinical que está hecha por la compañía de Persei Vivarium, que esta es la misma compañía que trabaja en el proyecto europeo, la base de datos europea, que es copia de la nuestra, porque de hecho nosotros propusimos esta compañía porque el trabajo con ellos había sido fantástico después de todos estos años. La idea de los objetivos de nuestra área de investigación es poder realizar estudios vinculados a la etiología, a la fisiopatología, a los factores genéticos, ambientales y epidemiológicos. Y es por eso que esta base ha sido fundamental para realizar estos objetivos a nivel del área de investigación. Una cosa que quiero puntualizar es que la participación en el registro es voluntaria, es decir, los investigadores ponen los datos de una manera completamente voluntaria, no es remunerada, es decir, es el trabajo generoso de todos y que al principio fue difícil de empezar porque todo el mundo tenía la precaución de saber qué íbamos a hacer con los datos de nuestros pacientes y cuando hemos visto que todo esto se puede transformar en conocimiento de la enfermedad y que aprovechamos todos de este conocimiento, pues cada vez nos estamos animando a participar más. Una cosa que es importante, que ya lo he dicho, es que este es un registro que nos sirve tanto para exploración científica local, es decir, yo puedo proponer un estudio en mi propio centro o a dos centros que son de la misma área o centros amigos, pero también hacer estudio donde muchos centros que probablemente de manera individual no podrían llegar a hacer una investigación multicéntrica y nacional, lo podemos hacer de esta manera. Aquí les traigo el artículo donde describimos el diseño, la monitorización y todas las funciones que tiene nuestro registro, que fue recientemente publicado y además está libre de acceso, es decir, si alguien quiere tener más datos, sobre todo la historia y la estructura, lo pueden sacar de aquí. Y ya si nos adentramos en la base, que además si alguien ha entrado en el YourCare se parecen bastante, aquí tenemos nuestra base, aquí ponemos el nombre de usuario y además la clave que cada persona tiene determinada, es decir, se puede auditar perfectamente quién entra a los datos, quién modifica los datos, horas, absolutamente todo. Luego cuando entramos en la base podemos ver que podemos añadir un paciente, obtener el listado de pacientes, hacer un filtrado de pacientes, es decir, si yo quiero saber exactamente cuántos pacientes con colitis ulcerosa llevan tratamiento con tofacitinib, lo puedo ver en un momento. Y luego estos datos poder exportarlos, como hice cuando el hospital me pidió la base de pacientes que necesitaban vacuna de manera preferente. En el apartado de documentos,
que vemos aquí abajo, es donde tenemos el consentimiento informado, que esto es fundamental y era una de las preguntas que quería hacer yo ayer, porque esto es muy importante, que tienen que estar actualizados continuamente porque los pacientes han de consentir que sus datos sean utilizados para la exploración y la exportación clínica y el análisis de datos. Y además tenemos todos los procedimientos normalizados de trabajo de todos los estudios que hacemos y la actualización de varias cosas que van aquí. Entonces, en esta caja de aquí podemos poner datos del paciente. Nosotros no los introducimos por DNI, pero sí por número de historia, apellido, y podemos encontrar así los pacientes de una manera fácil, sobre todo cuando estamos trabajando a nivel local de manera práctica en la consulta. Esta es una diapositiva actualizada la semana pasada. Ya hemos cumplido más de 76.000 pacientes incluidos en el registro y esto nos convierte en la base de datos más grande del mundo de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Ya casi estamos a las 7.000 muestras de ADN en el biobanco. Son más de 100 centros, pero 96 centros han introducido pacientes y eso nos convierte en 380 investigadores activamente registrando pacientes en esta base de datos. Aquí podemos ver lo que yo les comentaba, el hito que supuso el cambio inicial fue el que sea online y posteriormente tenemos, y una cosa que comentaré más adelante, el cambio de estructura en lo que nosotros conocemos como el Eneida Advance, que fue un cambio no solamente de un lavado de cara, donde se veía diferente todo la visibilidad de los pacientes y del registro, sino también que permite hacer otras cosas que antes no podíamos hacer. De hecho, al inicio fue un poco difícil porque cambiar las cosas que estamos habituados a utilizar de manera diaria, pues al investigador inicialmente le costó, sobre todo porque estamos viendo pacientes, no solamente nos dedicamos a llenar bases de datos, pero pasada esta dificultad inicial ya nos hemos acostumbrado y la verdad que es un lujo de registro. Y bueno, no solamente venir a hablar del registro, sino que qué nos ha aportado ese registro. En los primeros 10 años de más o menos el funcionamiento de la base online, ya tenemos 33 publicaciones, que ahora son más, que son muy importantes porque el 80% más son del primer cuartil. Y de hecho aquí yo les traigo esta gráfica que la tomé la semana pasada, donde podemos ver que ni siquiera la pandemia, donde paramos mucho la actividad, donde mucha gente dejó de ver incluso pacientes con enfermedad inflamatoria para dedicarse a llevar pacientes con COVID, porque lo vivimos bastante duro por allá, sobre todo la primera ola, no bajamos la producción científica y de hecho en estos primeros 3 meses del 2022 casi nos igualamos a los años anteriores, es decir, que prevemos un aumento importante exponencial de la producción poniendo simplemente la palabra Eneida, es decir, que no solamente es todo lo que hacemos en GTECO, sino que concretamente utilizando los datos de la base Eneida es nuestra mayor fuente de publicaciones. Y aquí les traigo que además la calidad, como les comentaba, son publicaciones del primer decil, del primer cuartil y además muy diverso con la participación de muchos centros en muchos hospitales de todo el territorio español. Ahora bien, como yo les comentaba, el Eneida Advance, como esta nueva visión de los datos, no solamente supone una cuestión estética de carcasa, sino que además nos permite, por ejemplo, tener mucha más seguridad, que esto es de las cosas fundamentales, y la protección de los datos es mucho más estricta, nos permite auditar completamente la calidad de los datos y además cada vez estamos más trabajando en auditar esta calidad, intentando depurar, por ejemplo, cada vez que hacemos un estudio, es verdad que como les he comentado, la introducción de los datos es voluntaria y hay errores o sobre todo no acabamos de actualizar continuamente, hay gente que cuida más la base y lo utiliza más a diario, hay gente que solamente lo utiliza para estudios, entonces cada estudio supone que todos revisemos los datos, actualicemos los datos y estamos cada vez utilizando esto para auditar y mejorar la calidad de nuestros datos. También era una cosa que comentaba yo ayer, estamos con el Eneida Advance intentando tener estos módulos prospectivos exclusivos de estudios que luego desaparecerán para no cargar la base y hacer una cosa que sea dinámica. De hecho, los 2 estudios prospectivos con la idea de retirarlos, los lidero yo, que son de infecciones. Uno de ellos fue el estudio del COVID, que pensamos que sería momentáneo y creo que ha llegado para quedarse porque continuamente estamos registrando los datos de pacientes con COVID e enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora bien, no solamente nos sirve para esto, sino además otra de las virtudes del registro Eneida es que podemos exportar los datos y dárselos a la industria. ¿Pero qué datos? Y esto es una cosa muy importante que comentábamos ayer con Flavio. Esto está hecho aquí
y nos ha de superar, no solamente es nominal de un investigador, sino tenemos que trabajar para dejar sentadas las bases para que los que vengan después lo sigan utilizando. Entonces, aquí es muy importante que esto esté basado en un decálogo de comportamiento para que todos puedan utilizar con unas líneas rojas. Por ejemplo, nosotros damos datos, pero evitamos, o sea, es una línea roja, no damos datos de eficacia y no damos datos de seguridad. Podemos dar datos de persistencia de tratamiento, de edad del paciente, de fenotipo del paciente y de persistencia, ¿no? De los biológicos, de los salicilatos, de los inmunomoduladores, pero no damos de seguridad ni de eficacia. Lo que sí hacemos es promovemos que los investigadores que son independientes de la industria realicen los estudios en vida real. Entonces, estamos contentos, la industria está contenta y nosotros también intentamos y sobre todo promulgamos que la investigación sea libre de incidencia de todo lo que es la industria. Y en resumen, para acabar hablando del proyecto Eneida, sabemos, y como les he explicado y demostrado, es la mayor base de datos de enfermedad inflamatoria intestinal del mundo. Los datos se pueden ver en tiempo real, son datos de cada vez mayor calidad. Es uno de los logros más grandes que tiene GTECU y su financiación, gracias a la industria, nos ayuda a la realización de estudios, primero de estudios promovidos por GTECU, que cada vez son mayores y cada vez son más ambiciosos, pero también a mantener a 3 personas que son fundamentales para nosotros, que son las 3 secretarias científicas. Sin ellas sería imposible porque son monitoras de la gran cantidad de estudios que llevamos a cabo actualmente. Pero bueno, no solamente venía a hablar de Eneida, sino otra cosa que hacemos en investigación son los documentos de posicionamiento, donde en los últimos años hemos aumentado bastante la producción. Aquí tenemos los últimos, que son el de tratamiento de estenosis, el de screening de displasia de la enfermedad inflamatoria intestinal, el del estudio de la espondiloartritis en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Actualizamos también el de tuberculosis, de screening de tuberculosis, que es una reedición de un anterior. Aquí Manu Barreiro lideró los 2 estudios de pouchitis. Y tenemos también el de calprotectina fecal y el de la enfermedad perianal. Y una cosa que es importante, desde el 2018 estos documentos están libres y los pueden descargar, los pueden consultar. Así que yo les recomiendo que se los miren porque la verdad están basados en la última evidencia y están hechos con todo el cariño. Ahora estamos trabajando y saldrá a punto porque ya lo han aceptado el estudio de vacunas, pero también tenemos el de, vamos a hacer uno de riesgo cardiovascular y otro de obesidad y otro de niveles que está a punto de acabar también, es decir, esperen porque esto no se acaba aquí. Nuestra cantera, y esto es muy importante porque comentaba Ana, la docencia para nosotros es fundamental y muchos de los que estamos aquí hemos empezado pues coordinando el grupo joven de GTECU, que son nuestra cantera, es quienes continuarán el trabajo que estamos haciendo ahora, y es que además de ver con estos ojos que tiene la gente joven, ¿no? Con toda la ilusión y la curiosidad, pero también la creatividad, es gente que trabaja muchísimo. Y aquí les traigo, por ejemplo, la fotografía de la última reunión, que además fue virtual, que es decir, que ni que sea virtual paran estos chicos, continuamente con nuevas ideas, nuevos proyectos. Al área de investigación nos tienen continuamente revisándoles estudios y que cada vez son tan complejos que muchos estudios que salen del grupo joven, que normalmente en el grupo joven está más bien diseñado para estudios retrospectivos, cada vez más hemos tenido que coger su estudio y llevarlo al área de investigación de los que no somos tan jóvenes para hacerlo ahí, porque están ideando ideas prospectivas, controladas, con casos controles, es decir, cada vez tienen estos chicos un poco más de ideas más grandes y ambiciosas y eso está muy bien. Desde GTECU también, gracias a Pfizer, tenemos la Publibeca, que esta es una beca que premia los mejores proyectos presentados en los congresos internacionales para que la persona joven que lidera, digamos, el proyecto pueda tener este acompañamiento durante todas las fases de la producción de un artículo. Evidentemente siempre hay un senior vinculado al proyecto, que es la persona que ayuda a que el análisis de los datos sea adecuado, pero es una manera también de que de estos investigadores jóvenes se vayan formando en la publicación de un artículo. Y ahora bien, la segunda parte de la charla es cómo nosotros podemos ayudar a la investigación. Y una de las cosas importantes es revisar lo que significa la investigación colaborativa. La investigación colaborativa es agrandar el círculo de investigadores. Y es fundamental porque esto aumenta la perspectiva, se incrementan las voces y así nos aumenta la manera de poder entender la investigación. Y en definitiva, en nuestro medio es entender mejor la enfermedad inflamatoria intestinal. No solamente es enriquecedor para una de las dos partes, sino que ganamos todos, porque gana todo el campo de estudio al completo.
Colaboración se entiende como la relación beneficiosa y bien definida entre dos o más organizaciones para alcanzar objetivos comunes. Y esta relación incluye, primero, definir estos objetivos comunes, el desarrollo conjunto de la estructura de investigación y la responsabilidad compartida en todas las fases de esta relación, la autoridad bilateral, compartir las responsabilidades pero también los éxitos. Desde GTECU podemos asesorar a la creación de bases de datos y desde aquí toda nuestra colaboración para lo que necesiten. La verdad que creo que aquí hay muchas iniciativas muy valiosas que podrían ser muy exitosas y que, como ya lo hemos hecho con ECU y su proyecto YouAreCare, podríamos hacerlo aquí, encantados de la vida. Pero fuera de eso, la colaboración ha de ser bidireccional porque nos enriquecemos mutuamente. Y a nivel práctico, y para acabar, todos los estudios generados en GTECU pasan por la aprobación del área de investigación de la que soy coordinadora. En esta dirección, gtecu.org, encontrarán toda la información, todos los procedimientos normalizados, que si quieren hacer un estudio retrospectivo, prospectivo, lo que quieran de vida real, nosotros estaríamos ahí encantados de valorar los proyectos y poder ayudarlos para poder hacer estudios, que sería ideal poder hacer un estudio entre España y Latinoamérica. Sería esto fantástico. Por tanto, les animamos a participar desde aquí. Yo creo que con esto les agradezco y espero que esto marque el inicio de un importante número de colaboraciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Yamile. Y bueno, ya finalizamos con nuestro presidente, Manuel Barreiro. Yo creo que ya conocido por todos vosotros. Y el título de su charla se llama Panco y GTECU caminando juntos. Gracias, Manu. Bueno, de nuevo, un placer, un honor, un sueño. Tras estos años de estar trabajando juntos, pues la verdad estar aquí es para nosotros un lujo. La verdad es que somos amigos, Entonces, a mí lo que me gustaría es, mirad todo lo que hacemos en GTECU. La verdad es que yo poco más os voy a contar. Os voy a hablar de detalles y de cosas que me parecen a mí que os pueden ayudar a Panco y sobre todo animaros a la gente, ¿no?, a que teniendo esta sociedad tan activa, unas presentaciones tan buenas como ha habido, pues a colaborar. Primero, ¿por qué? Porque tenemos mucho en común. Uno, son enfermedades en auge, es decir, lo hemos visto desde todo el tiempo y hablando con cada uno de vosotros, estáis viviendo lo que vimos nosotros hace 10, 15 años. El aumento del inflamatorio es algo... No hay marcha atrás, es decir, son las enfermedades que van a tener una prevalencia dentro de 10 años que tenéis que poner las pilas, como cada uno de vosotros, como se dice en España, porque esto está aumentando. Un idioma en auge, es decir, creo que tenemos un idioma común y tenéis un idioma que realmente cada vez se habla en más países, en Estados Unidos, en el mundo, la gente en Asia estudia español de segundo idioma. Yo creo que es algo que tenemos que aprovechar. Unas ganas de colaborar, ¿no? Eso es cierto, es decir, se ha visto con las bases de datos que se presentaron ayer, se ha visto con los proyectos que hablaremos, es decir, eso es fundamental. Y os voy a dar consejos de amigo, porque realmente yo soy un amigo de Panco, ¿no? Bueno, ya comentaron un poco que cuando hicimos el plan estratégico, la doctora que era la presidenta y yo el vicepresidente, pues tuvimos muchos planes, pero uno de ellos era GTECU ser el referente nacional e internacional e interlocutor, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Es decir, no me voy a centrar tanto en la docencia e investigación, sino que dentro de nuestro plan estratégico que ha comentado, pues una cosa que es la actitud integradora, ¿no?, que es algo que es fundamental, ¿no? Y queremos dos cosas: alianzas, es decir, esto que tenemos con Panco es una verdadera alianza, y visibilización de la enfermedad inflamatoria y un modelo de asistencia de atención integral que vamos a hablar. Primero, contaros un poco cómo es nuestra reunión. Nuestra reunión de GTECU es un foro nacional, vienen toda la gente que hace enfermedad inflamatoria, reúne a todos los tipos de gastroenterólogos y tiene una parte de investigación donde se presentan proyectos, una parte de docencia, se discuten estudios y no solo vienen gastroenterólogos, que es una cosa importante, viene enfermería, cirujanos, pediatras, farmacéuticos, biólogos, y es algo que hemos ido aumentando. Esta es una idea, un primer consejo que os lanzo yo, ¿no? Para otros Panco yo creo que es muy bueno ir creando también grupos de trabajo para el futuro. Tenemos una masa crítica, ¿no? Tenemos más de 1.100 socios. Por lo tanto, yo primero que quiero decir es que
os hagáis socios de Panco. Es decir, estáis aquí, entonces es algo que es muy importante que la gente se haga socio de la sociedad, porque si te haces socio de una sociedad vas a tener muchísimas ventajas. Nosotros, todos los socios que tenemos de GETECU, evidentemente todo el mundo está invitado, ya veis todo lo que tenemos de docencia y de investigación para participar, y tenemos mucha gente de vosotros que sabemos que sois socios de GETECU, que aparte el precio es barato, pero y damos muchas ventajas como acceso a la revista, pero fundamental que también como Panco aumente el número de socios. Comentó la doctora Zabana, nuestra cantera, nuestros Padawan, ¿no? El grupo joven. Cada vez tenemos más gente del grupo joven. Teníamos en 2021 366 personas. Y también es muy importante, aquí hay una masa joven, lo vimos también en el curso precongreso, ¿no? Bueno, pues como gente como Howard, como tal, que están aquí con una potencia, y me hablo los de aquí, sino tenéis en todos los países, tenéis una gente con un potencial joven muy importante que creo que tenéis que darle oportunidades. El papel de la enfermería, involucrarla de alguna manera. Yo sé que aquí en Latinoamérica es de lo que todavía hay que desarrollar más, pero creo que tiene que ir desarrollado en una sociedad fuerte como es la vuestra, ¿no? Es otro consejo. Por ejemplo, nosotros que hicimos con enfermería y con los pacientes el comunicado para decir a los pacientes que tenían que vacunarse. ¿Por qué? Porque las enfermeras son las que están con ellos todos los días y les recuerdan. Y es algo que hicimos en común con enfermería. Los pacientes, involucrar a los pacientes. Sé que hay grupos como bueno, pues que sí que a veces es más difícil, pero creo que los pacientes dan fortaleza a las sociedades con su apoyo, ¿no? Y es otra pata que yo os animo a que en un futuro tengáis interacción con los pacientes, ¿vale? Probablemente a nivel local, pero luego a nivel global, a lo mejor con una asociación de pacientes de toda Latinoamérica, porque os puede ayudar a que los proyectos sean realidad. Por ejemplo, tenemos el Día Mundial, gracias Flavio por poner este día que está aquí, ya nos contaste ayer por qué es este día, y cuando hicimos el Día Mundial lo hacemos junto con los pacientes. Este año hicimos la campaña de Somos casi el 1%, es decir, una campaña mediática que conseguimos, con la ayuda de los pacientes, pues hicimos aquí un vídeo, un paciente y la doctora Nos, y luego tuvimos la suerte de el presidente de los pacientes y yo ir a La Ventana, que es el programa de radio más escuchado de toda España, y tuvimos una entrevista y estuvimos hablando en el medio de máxima difusión de enfermedad inflamatoria intestinal. Y también queremos compartir recursos con vosotros, ¿no? Queremos presentaros algunos recursos que os van a ayudar. Tenemos una web que se llama Geduca Inflamatoria, que pertenece a GETECU, donde tenéis acceso a multitud de, bueno, pues de linfografía, de datos que les pueden ayudar a vuestros pacientes, ¿no? Es una base desde la que también se llega desde GETECU. Entonces, esto sí que nos puede ayudar porque, bueno, pues explica, hay un foro de preguntas de pacientes, hay una gente que está encargada de responder, por lo tanto es muy importante. También otro recurso es la telemonitorización, pues somos pioneros en telemonitorización y tenemos nuestro proyecto TECU, que también lo estamos exportando, que es la manera de, bueno, pues, y aparte, como digo yo, con la ventaja del idioma común, ¿no? Son cosas que podéis ir y no, evidentemente lo que estamos es orgullosos y encantados de ayudaros con estos proyectos. Otro tema, esto lo tenéis bastante bien trabajado, que es potenciar la web, ¿no? Nosotros también hemos creado una web app, que es algo que, bueno, pues para la gente más joven es importante, pero es muy importante renovar la web cada poco tiempo y que esté continuamente actualizada, no solo en el momento de congreso, sino que todos los socios vean la actividad de la sociedad. Twitter, bueno, ya sé que Panco en Twitter trabaja muy bien, nosotros también trabajamos muy bien como GETECU, tenemos más de 10.000 seguidores y bueno, pues también participamos en el Monday Night, que es algo en Twitter muy importante. Hacemos un día oficial Monday Night GETECU, que yo creo que también os invito, que estoy seguro que bueno, pues sería muy bueno que a lo mejor tuvieseis un día de Monday Night, Panco Monday Night, seguro que hablándolo con Aline es facilísimo, ¿no? Por lo tanto, son ideas que os voy soltando aquí como amigo, porque Panco es una sociedad hermana, ¿no? Aquí estamos en la anterior Panco, estamos aquí en Cartagena, todos juntos, y hoy los dos presidentes, una foto, bueno, una más para la colección de Flavio, pero bueno, pues estamos realmente orgullosos de estar juntos. El COVID nos unió, lo hemos hablado, teleconferencias, webinars, y aquí, juntos, en el proyecto que lo comentó ayer el doctor Yamamoto. Este es un proyecto, creo que es un proyecto especial, un proyecto largo, el proyecto
de las unidades de excelencia. Un proyecto que hay mucho que trabajar. Para nosotros es nuestro proyecto estrella de GTECU y por eso estamos tan generosamente encantados de hacerlo juntos. Es un proyecto que nos está dando muchísima visibilidad y sobre todo está ayudando mucho a los pacientes, ¿no? Es decir, ahora mismo tenemos multitud de unidades acreditadas en España, hemos publicado el artículo donde explicamos que es el primer programa nacional de certificación de unidades, con la característica de que, igual que será el vuestro con Bureau Veritas, es un programa que debe tener un acreditador externo, es decir, con todo el proceso que nos ha llevado. Y ya veis, tenemos multitud de unidades por toda la geografía española, pero llevamos muchos años ya con esto. Llevamos desde el año 2015 trabajando en este tema. De hecho, ya hay muchas unidades que están reacreditándose, ¿no? Por lo tanto, Q es el mayor programa de certificación mundial, el único con certificador externo y fundamental apoyo de asociaciones de pacientes y de los gestores. Que los gestores conozcan el programa es importantísimo, ¿no? Porque nos permite dar visibilidad a la enfermedad inflamatoria y que los pagadores también vean la visibilidad, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo, al igual que hicimos el proyecto juntos, también estamos haciendo un proyecto que, bueno, pues que ha sido recientemente aceptado en el Journal of Colitis, que es una vuelta de tuerca, metiendo todavía el papel de los pacientes en las unidades, ¿no? dándole un paso más junto a la enfermería y los cirujanos. Dos palabras del proyecto de acreditación conjunto, lo comentó el doctor Yamamoto ayer, pero dos palabras que me parecen muy importantes como GTECU y como PANCO, es decir, entendemos. Lo primero, que cuando nos sentamos todos de cada país, yo entiendo que es muy difícil porque hay muchos países en PANCO. Hay grandes distancias, es decir, nosotros vamos a GADECU la semana que viene, son 8 horas, es decir, esto es como como toda Europa no son 8 horas de avión. Las diferencias económicas, diferencia moneda, mucho centro más privado que público, cosa que en España hay más público que privado. El acceso a los fármacos varía y la difusión entre pagadores y pacientes también varía. Por lo tanto, esto es algo que tenéis que tener en cuenta siempre, es decir, una cosa es el proceso de la acreditación para mejorar, para ofrecer alternativas, nunca como una competición, sino como una manera de mejorar, y es importantísimo que esto se traslade a cada país. Bueno, este es un grupo de trabajo en el que tuve la suerte de participar con muchos de vosotros, ¿no? Aquellas reuniones en plena pandemia, a horarios poco españoles, pero la verdad es que fue un placer todas aquellas reuniones que tuvimos juntos. Luego el doctor Yamamoto y yo tuvimos muchas más y orgullosísimos, ¿no? Como GTECU estamos orgullosísimos de la primera publicación PANCO GTECU. Es algo que realmente, pues yo como presidente, pues mira, para mí tiene esto más importancia que un gastroenterólogo que he publicado. Es decir, para mí esta es una publicación que realmente la llevo en el corazón. Por último, os animo, como PANCO, los siguientes pasos. Es decir, este proyecto tiene que ser en contacto con sociedades locales. Ya hemos tenido algunos contactos con GECOL, con la sociedad brasileña, con GADECU, con la sociedad mexicana. Es importantísimo este segundo paso, porque este paso lento, pero a veces fundamental, ¿no? Porque el proyecto tiene un proyecto común, el tener todos el mismo fondo, que es, bueno, pues luchar por y para una mejor asistencia en enfermedad inflamatoria. Y ya acabo. Bueno, este es el área de gobierno de GTECU, esta es mi junta de GTECU, esta foto de trabajando juntos que es preciosa, y los grandes avances se logran trabajando juntos. Y vamos en la misma nave, ¿no? Esta es mi nave, el Halcón Milenario, donde les invito a subir. Estamos en la nave PANCO GTECU y nada más. Antes de acabar, simplemente decir que creo que como GTECU estamos orgullosos y agradecidísimos y nos gustaría, y lo hablaremos, devolver la invitación, y nos gustaría que en la próxima reunión de GTECU también hubiese una representación de PANCO, y lo comentaremos, pero estamos encantados de contar con vosotros en nuestra reunión en octubre. Y nada más, muchas gracias. Gracias, Manu. Bueno, yo creo que tenemos 10, 15 minutitos por si queréis hacer alguna pregunta, algún comentario, aunque, bueno, seguro que los hacemos.
Sí, mira, como extranjero, ¿cómo se debe solicitar membresía a GTQ? Bueno, en GTQ no hay extranjeros, para empezar. Es decir, por ejemplo, tenemos gente muy activa como el doctor Puentes, que lo conocemos todos, que es socio de GTQ desde hace tiempo y participa en las actividades. Entonces, simplemente es mandar un email a info@gtq.org y se solicita. A través de nuestra página web también es fácil, es decir, en la página web hay como hazte socio, ¿no? Y es muy fácil. Y el coste son 30 euros, ¿no? 30 euros al año, es decir, nada, es decir, 30 euros al año y ventajas. Tienes la revista Gastroenterología y Patología, una revista que, como hemos comentado, que, bueno, pues aún lo comentaba el otro día con el doctor Juliao, que ha publicado un artículo en la revista que va a subir de impacto, más de 2 de impacto, y va a pasar por la venta Q3. Tú eres la editora, la doctora Pilar Nos. Entonces, bueno, pues es una ventaja, participar gratis en todas las webinars que ha comentado, participar en los estudios de investigación que ha comentado. Entonces, yo creo que es algo que, bueno, pues es algo fundamental y yo creo que encantado. El máster, si quieres cuenta. Es lo que les decía, ¿no? Que en la anterior edición tuvimos muchas más solicitudes que pudimos aceptar y estamos en la construcción de una segunda edición del máster y en principio dependerá de las solicitudes que tengamos, pero por eso yo decía que a futuro una idea, sin duda alguna, pues porque los másters son así, son online, se pueden hacer de esa manera, será hacer una edición en la que sí que se pudiera contar con gente que no solamente fueran españoles y no solamente fueran socios de GTQ, que esto estaba entre las condiciones para poder acceder aparte de lo que luego se evaluaban los currículos de la gente que aplicaba. Una condición indispensable era ser socio, pero bueno, en el futuro seguro que se puede plantear. Bueno, añadir un poco a lo que comentó también Manu, que el hecho de ser socio también te permite acceder a todas esa plenty que he puesto ahí de webinars y de cursos que continuamente estamos haciendo y que seguiremos haciendo. Y con respecto a esta pregunta de Fabián, de cómo se hace en España, cómo hacen los radiólogos, ¿no?, para formarse en ecografía intestinal específica, en enfermedad inflamatoria, la verdad es que tenemos 2 cursos o 2 iniciativas, ¿no?, que han partido de 2 laboratorios diferentes, una inicialmente de AVI y otra posteriormente que tenemos ahora de Janssen, y que hay por una parte una formación teórica y por otra parte una formación práctica, porque hay un grupo de trabajo de ecografía intestinal dentro de GTQ. Entonces, tiene esas 2 partes. A la parte online se puede acceder también relativamente fácil, a la parte práctica, pues bueno, esto ya es un poquito más complicado, pero se hacen estancias dentro del país en los centros en los que se hace la ecografía intestinal. Yo por añadir un segundo de la parte de ecografía, es cierto que pues un poco el proceso fue que se hizo un documento de posicionamiento donde la gente que ya hacía mucha ecografía y la gente puede ir a rotar a esos hospitales y se les da también como una maestría, ¿no? Se les da como un título de formación y tienen que hacer un trabajo luego en su hospital con un número de ecografías. Y es algo que se está implementando, estamos intentando implementar por toda nuestra geografía. Yo creo que cada vez hay más sitios donde se puede realizar. Sí. Sí, la pregunta va en el sentido, por ejemplo, nosotros en Colombia la ecografía la hacen los radiólogos, o sea, autorización para que nosotros como gastroenterólogos pudiéramos hacer ecografía no la tenemos y mucho menos cobrarla y mucho menos otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen en España para eso? Ellos tienen como la potestad para hacer la ecografía. A mí me encanta la opción de que tú tengas un ecógrafo en tu consultorio, poder vigilar, sobre todo sigmoides, sobre todo la parte ileocecal, me parece súper interesante poderla hacer. Pero ¿cómo hacen en España para que los radiólogos no se pongan bravos de que nosotros ya estemos haciendo como, entre comillas, quitándoles el trabajo un poco en eso, sabiendo que con la limitante de que los radiólogos, por lo menos en nuestro país, no tienen experiencia en enfermedad inflamatoria intestinal? Entonces, si nosotros nos formáramos, de pronto fuéramos más, conocemos mucho más la enfermedad que ellos, y yo creo que sería muy bueno para los pacientes, ¿no? Entonces, va ese sentido también la pregunta. Sí, yo creo que ahí son 2 cosas. Una, Fabián, la primera, que dentro del programa de formación específico de digestivo del residente,
oficial del ministerio está la ecografía. Entonces, ya tenemos eso que nos viene de arriba, ¿no? Nos viene de arriba. Es cierto que muchos de nosotros, los que hicimos la residencia hace muchos años, nuestra formación es muy pobre en ecografía. Probablemente nosotros 4 no fue una formación para ver si veíamos piedras en la vesícula, es decir, la mía por lo menos, es decir, y es cierto, pero las nuevas generaciones ya tienen una formación más reglada y ya parte del ministerio. Después, los radiólogos sí que hay polémica en todos los hospitales. Cuando empiezas a hacer algo, es como el que le quita las llaves, parece que le quitaste las llaves del coche. Yo creo que ha habido muchos problemas. De hecho, en el grupo de ecografía metimos radiólogos e intentamos con la Sociedad de Radiología de España intentar hacer colaboraciones. Y bueno, pues están los radiólogos valencianos, los radiólogos, hay mucha gente que intentamos darles un papel. Luego, a nivel institucional, muy bien. Luego, a nivel hospital por hospital, sí que hay un problema de celos a veces, porque va a pasar en todas partes. Después, en el futuro, se acaba resolviendo porque al final lo que ven es por el beneficio de los pacientes. Pero realmente sí que, como todo, fue un proceso también que hay sitios donde está mejor y peor. Yo contesto la pregunta de si siendo socio extranjero se puede solicitar un proyecto de datos de ENEIDA. En primer lugar, ser socio de GTECU, esto es fundamental porque son proyectos para socios, y luego, acabo de decirlo, están completamente invitados y depende un poco del tipo de estudio. Entonces, si entramos en gtecu.org verán todos los procedimientos en función del estudio que se quiera proponer. Podemos hacer retrospectivos, podemos hacer multicéntricos, podemos hacer prospectivos, más o menos ambiciosos. Si es un estudio, por ejemplo, prospectivo y muy ambicioso, seleccionamos un comité evaluador y que es un poco más laborioso, pero bueno, es simplemente si hay alguna duda o lo que sea, ponerse en contacto con nosotros y nosotros les ayudamos en todo el camino, pero por supuesto están más que invitados. No, solo por añadir, ¿no?, que los estudios ENEIDA tienes que tener pacientes metidos en ENEIDA y un número mínimo de pacientes para poder pedir un estudio ENEIDA. En ENEIDA sí, pero puede ser como ponía esto con datos de ENEIDA. Sí, pero yo creo que ahí están las dos cosas. Una es que de los estudios hay dos tipos. Uno son los que ya utilizan los datos de los casi 80.000 pacientes que hay en ENEIDA, y algunas veces, como ayer creo que Yamile lo dijo, hay que rellenar algún módulo específico porque no está todos los datos que se requieren allí. Entonces uno identifica, pues por ejemplo, sus pacientes con tofacitinib, que fue su ejemplo, y le manda al centro: usted tiene 23 pacientes con tofacitinib, que son estos, le da el código del paciente y le dice, tiene que rellenar este adjunto, que a lo mejor suele ser sencillo, pero hay otro tipo de estudios que son los prospectivos. Entonces, los estudios prospectivos, como por ejemplo el que también ha comentado Yamil sobre el COVID, sí que es COVID nuevo, inicio de estudio, módulo nuevo, pestaña nueva, y ese tipo de estudios yo creo que sí que sería muy interesante realizarlos entre GTECU y PANCO. De todas maneras, probablemente es mucho más factible a día de hoy hacer estudios entre GTECU y PANCO que no con el registro ENEIDA, porque como dice Ana, tendríamos que tener todos los pacientes metidos en ENEIDA, pero nosotros sí que podemos seleccionar los pacientes en ENEIDA, sacar los datos de ahí y juntar con los datos que nos facilite PANCO, ¿vale? Bueno, creo que ya me están llamando la atención, sí, porque creo que quieran ir a comer. Muchísimas gracias, ha sido un placer de verdad estar aquí. Muchas gracias al panel docente de la mañana. Los invitamos a todos a pasar al almuerzo, recordando